corazón para que tu palabra llegue a cada uno de nosotros, que tú hagas tu voluntad en nosotros, así como es hecha en los cielos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Deseo al Señor con todo su corazón, de todas sus fuerzas, porque hoy vamos a ir al alimento espiritual. Usted se recuerda, bueno, el año pasado no hubo celebración de aniversario por el bendito COVID. Este año nuevamente nos vemos limitados, así que hoy no vamos a tener toda la comida típica que servimos siempre en los aniversarios. Hoy la vamos a hacer virtual, así que cuando salgamos usted se conecta y me va a ver comiendo pupusas. Pero la comida espiritual sí, se la vamos a dar, esa no puede faltar. Así que abra su Biblia en la carta a los Romanos, en el capítulo 8. El apóstol Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 8. Recién tuvimos una lectura allí y de allí vamos a partir para el mensaje de este día, y hoy vamos a estar hablando acerca de que la victoria está en tus manos, porque el mensaje que Dios tiene para nosotros, Iglesia Resurrección, hoy día es que la victoria está en nuestras manos, y para ti Dios te dice hoy que la victoria también está en tus manos. Pero Dios quiere que entendamos dentro del contexto bíblico cómo es que nosotros vamos a disfrutar y vamos a experimentar esa victoria verdadera. Ahora, es obvio que para que haya una victoria tiene que haber una lucha. Si no hay lucha, no hay victoria. El problema es que muchos cristianos quieren la victoria pero sin pasar por la lucha. Y resulta de que si no hay lucha, si no hay guerra, entonces no va a haber victoria. Y podemos usar como un ejemplo literal lo que Pablo utiliza. Pablo utiliza, por ejemplo, al obrero, al sembrador, al labrador de la tierra. Dice, para poder recoger el fruto, primero tiene que trabajar duro. Tiene que preparar la tierra, tiene que sembrar y después viene la cosecha. El atleta, también lo usa el apóstol Pablo como ejemplo. El atleta cuando va a competir, no solamente se presenta allí a competir, no, tiene que entrenar y tiene que ponerse en forma para que cuando llegue a la competencia tenga la posibilidad de tener la victoria. Y el que más se preparó, ese es el que obtiene la victoria. Ahora, lo interesante es que cuando vamos a la Escritura, vemos que desde el tiempo antiguo, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, vamos a ver que hay guerra. Y que en esa guerra Dios nos promete a nosotros que la victoria está en nuestras manos. Y esto es lo maravilloso que como cristianos nosotros tenemos que aprender, que ya la victoria nos ha sido dada. ¿Okay? Entonces leamos allí en el capítulo 8 de Romanos, vaya conmigo al verso 35, y el apóstol Pablo hace la pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, verso 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Puede sentarse y que esta palabra bendita siga bendiciendo sus vidas. Entonces, mire lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros hemos sido abrazados por Cristo. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. Pero resulta de que Cristo Jesús murió en la cruz precisamente por eso. Y Él murió con sus brazos abiertos para recibir a cualquier persona que se arrepienta. Los brazos de Jesús están abiertos. Por lo tanto, si tú estás aquí hoy con nosotros y todavía no te has rendido a Cristo, quiero decirte que sus brazos están abiertos, y los de nosotros también, para recibirte. Que eso es lo que Dios espera de ti. Pero veamos, Pablo dice, ¿hay algo que nos puede separar del amor de Dios?
Hay algo que nos pueda apartar de Dios, y entonces da una lista tremenda. Entonces pone la tribulación, pone la angustia, pone la persecución, pone el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Ahora, si usted observa esa lista, vamos a estar profundizando un poquito más. Usted se va a dar cuenta que tarde que temprano nosotros tuvimos que pasar por situaciones de tribulación. Tarde que temprano nosotros pasamos tiempos de angustia, tiempos de persecución, tiempos de, quizás no de hambre, pero sí de escasez, tiempos de desnudez, tiempos de peligro y tiempos de espada. O sea, todos hemos vivido en tiempos de guerra, en tiempos donde la maldad se ha multiplicado. Entonces, de alguna manera hemos pasado por esto, pero yo agregaría algo que se le escapó al apóstol Pablo, y es tiempos de tristeza. Porque la tristeza es un enemigo sutil que carcome la mente del ser cristiano y lo lleva y lo aparta de Dios, y muchas veces le roba la paz y las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero entendamos, como dije al principio, que para que nosotros disfrutemos la victoria, para que nosotros experimentemos la victoria, tenemos que pelear. O sea, la victoria es cuando usted gana la batalla. Y miren, qué interesante que la victoria, en primer lugar, la da Dios. O sea, usted tiene que saber que la victoria nos la va a dar Dios. Y eso es lo que yo encuentro en la Escritura. Dios es el que da la victoria, y la victoria se obtiene por fe. Ahora, tenemos que entender qué es fe. Según Hebreos 11, dice que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Hebreos 11:1 dice de esa manera. Entonces, entendiendo lo que es fe, sabiendo que la victoria viene de Dios y que nosotros la vamos a recibir por medio de la fe, entonces vamos a entender cómo es que todos los hombres y mujeres que hablan en todo el Antiguo Testamento, que tuvieron que pasar por guerras, experimentaron la victoria de parte de Dios. Y no vamos a leer los pasajes bíblicos, pero si usted es de los que toma nota, anótelos, porque desde Abraham, en el libro de Génesis, en el capítulo 14, usted lee la historia cuando Abraham va y rescata a Lot. Y Abraham tiene una gran batalla y la victoria se la da Dios. O sea, Dios le dio la victoria a Abraham y pudo recuperar a su sobrino, y pudo recuperar todos los bienes de su sobrino y aún más. Dios le dio la victoria a Abraham. Si usted lee en el libro de Éxodos, cuando Moisés se va a enfrentar al faraón, y no solamente cuando enfrenta al faraón, sino más adelante en el desierto se encuentra con pueblos que le hacen la guerra, pero Dios le da la victoria a Moisés. Eso lo encuentra usted en el libro de Éxodo. Y vemos, por ejemplo, una batalla cuando dice que el pueblo estaba siendo derrotado, pero cuando Moisés alzaba las manos al cielo, el pueblo de Israel avanzaba, y en esa condición se pararon dos al lado de Moisés a sostenerle los brazos y terminaron venciendo. Dios también le dio la victoria a Moisés, solo con levantar sus brazos, mantener sus brazos alzados. Entonces, lo que quiero que entienda es que hay una lucha, hay una guerra, hay una pelea que vamos a vencer. Pero lo bueno es que a nosotros, la iglesia, Dios nos ha asegurado la victoria. En el libro de Josué, usted va a encontrar cuando Josué toma la posesión de la tierra prometida. O sea, Josué conquista, empezando desde Jericó hasta la parte que conquistó Caleb. ¿Okay? Ahora, todo eso lo pudieron conquistar porque Dios les dio la victoria. Entonces, Dios le prometió a Josué que todo lo que pisara la planta de su pie iba a ser de ellos. Y efectivamente, Josué y Caleb avanzaron y conquistaron todo lo que se conoció como la tierra prometida. Y la parte que ellos dejaron sin conquistar, más tarde, usted lo puede leer en Samuel, en 2 de Samuel, como David, el rey David, extiende el territorio, sigue conquistando
conquistando y Dios le daba la victoria. Y si usted quiere anotar en 2 de Samuel 8, específicamente en el verso 6, dice ahí literalmente que Dios le daba la victoria a David, y donde quiera que iba, Dios le daba la victoria. O sea, Dios estaba con David. Y por eso es que David escribe el famoso Salmo 18. Yo no sé si usted alguna vez ha leído el Salmo 18. El Salmo 18 es un canto de David dándole gracias a Dios por la victoria o por las victorias que David había recibido. Hoy nosotros estamos dándole gracias a Dios por todas las victorias en estos 18 años. Pero David, en toda su vida, David fue un guerrero que pasó peleando todo el tiempo. De hecho, es la razón por la que Dios no le permitió a David construir el templo, porque había derramado sangre con sus manos. Entonces, David fue el que tuvo el deseo en su corazón de levantar el templo para Dios. Pero Dios no se lo permitió porque era un hombre, era un guerrero, era alguien que se la pasaba de pelea en pelea. De hecho, había hasta un canto, hay un canto que dice en la Biblia que Saúl mató a 1000 y David a 10,000. O sea, así era de conocido David como guerrero, ¿verdad? Entonces, pero lo que me dice la Biblia, y usted puede leerla ahí en la segunda carta del libro de Samuel, usted va a encontrar todas las historias cuando David peleaba, aparecen los valientes de David, los guerreros que Dios puso al lado de David, y cómo Dios les daba la victoria en todas esas guerras. ¿Okay? Ahora, después de David, encontramos en el mismo libro de Jueces, encontramos a Débora y encontramos a Gedeón. Usted encuentra a Débora en Jueces capítulo 4 y cómo Dios le da la victoria cuando ella se une con Barak para pelear contra Sisa, el que estaba acabando con los judíos. Viene y Dios le da la victoria a Débora. Vemos cómo Dios le da la victoria a Gedeón contra los madianitas que estaban oprimiendo al pueblo de Israel. En Jueces capítulo 7, Dios le da la victoria a Gedeón. Ahora, todo esto nos lleva a cómo Dios da la victoria. Ahora, estamos en el Antiguo Testamento. Si nos vamos al Nuevo Testamento, y aquí sí quiero que lo leamos, o sea, todo lo anterior era referencia, pero en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, hay una lista de toda la gente de fe. Y usted puede leerse todo el capítulo. Yo solamente voy a leer unos versos, pero usted en casa léase todo el capítulo y usted va a ver todos los nombres de las personas de fe en la historia bíblica. Entonces, lo que quiero que usted note es que después que el escritor de Hebreos da toda esta lista que por fe alcanzó la victoria, por fe recibió la victoria que Dios da, dice en el verso 32, 11:32, leemos. Mira lo que dice el 32. ¿Y qué más digo? O sea, acuérdense que da toda la lista de los hombres y mujeres que hicieron grandes cosas en el nombre del Señor y que Dios les dio la victoria por la fe que tuvieron. ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los otros profetas que por fe, ojo, dijimos que la victoria se recibe por fe, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada y sacaron fuerza de la debilidad y se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Wow. Ahora, ¿cómo fue que hicieron esto? Por la fe puesta en su Dios. Y como tenían la fe puesta en su Dios, entonces Dios les dio la victoria. Acuérdense que empezamos diciendo que la victoria está en nuestras manos. Iglesia, tenemos la victoria en nuestras manos. O sea que ya tenemos la pelea ganada. Está en nuestras manos. Pero necesitamos entonces la fe en Dios. Porque Dios es el que la da. Dios es el que da la victoria. ¿Okay? Ahora,
Por eso es que Pablo, en Filipenses capítulo 4, dice que en esa fe, en esa unión, en ese amor a Cristo, es que Él se capacita para poder hacer y soportar todas las cosas. Entonces, dice el verso 13, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Filipenses 4:13, ¿no? Entonces, pero léalo desde el 11, porque Pablo empieza a explicar las situaciones, porque él está hablando de que ha tenido que pasar situaciones difíciles. Él habla de que ha sido capacitado por Dios para estar en abundancia como en escasez, para pasar todo lo que él tuvo que pasar, pero que Dios le dio la victoria, porque en Cristo Jesús él pudo hacerle frente a lo que vino. Ahora, esto es lo que yo quiero que entendamos, iglesia. Nosotros hemos pasado 18 años, y en estos 18 años hemos pasado una cantidad de problemas, y sabe que mucha gente ya no está en nuestra iglesia por los problemas que se dieron. Pero bendito sea el Señor por aquellos que todavía están. Porque estos son los que me ayudaron a pelear la batalla. Estos son los que me ayudaron, se pusieron al lado mío y confiaron conmigo en que la victoria nos la da el Señor, y el Señor nos ha dado la victoria, y por eso estamos aquí hoy. Ahora, hoy nosotros no estamos en guerras como en el Antiguo Testamento. Digo a nivel de iglesia, los países del mundo siguen guerra, pero nosotros como iglesia, ahora nosotros ya no tenemos una pelea diaria que librar, no tenemos una guerra que librar en el sentido carnal, pero sí tenemos una guerra espiritual. El apóstol Pablo escribe en Efesios 6, verso 12, que nosotros, iglesia, tenemos una lucha que no es contra sangre ni carne, sino es contra las potestades de las tinieblas, ¿okay? Contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. O sea, sí estamos en guerra, pero una guerra espiritual. Ahora, esto es lo que tenemos que entender como iglesia, porque si bien es cierto, hablamos de todo el Antiguo Testamento y hablamos de todos esos hombres y mujeres que Dios les dio la victoria en una guerra literal, donde tenían que pelear con la espada. Ahora, Dios te dice, amado hermano, allí en Efesios 6, y puedes leerlo, que Dios también te ha dado tu espada, pero tu espada es esto, es la Biblia. Toma tu espada, toma tu armadura y vamos a pelear, porque Satanás está detrás de nosotros como león rugiente buscando a quien devorar. Así dice el apóstol Pedro. Entonces debes de tomar tu espada y vamos a pelear la batalla. Ahora, lo bueno es que Dios nos dice hoy que la victoria está en nuestras manos. Pablo nos dice que somos más que vencedores. O sea, tenemos la victoria asegurada. Yo sé que muchos de ustedes han sido atletas y han ido a competir. Y qué bueno es cuando vamos a competir y nos sentimos que ya la competencia la tenemos ganada, ¿no? Pero más bien nos sentimos cuando después de la competencia, efectivamente, podemos levantar la mano, podemos levantar el trofeo, podemos levantar la victoria concedida por esa competencia. Ahora, yo te digo, en tu vida espiritual es una guerra constante, es una guerra de todos los días. Desde que tú te levantas, desde que tú abres los ojos, empieza una batalla espiritual. Y por eso es importante que tú entiendas el consejo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que nuestras armas son de carácter espiritual, ¿okay? Porque nosotros pertenecemos al ejército de Cristo, y el ejército de Cristo no pelea con espada. El ejército de Cristo pelea con la palabra y con la oración. Necesitamos oración, necesitamos palabra de Dios. Eso es lo que nos fortalece. Ahora, regresemos a Romanos 8, porque cuando Pablo habla de que no hay nada que nos separe del amor de Cristo, vemos que toda la lista que el apóstol Pablo da, empezando por la tribulación, la angustia, la persecución, el dolor, el sufrimiento, la escasez, la falta de casa, techo,
la falta de calzado, la falta de ropa, el peligro en el que vivimos, las tristezas que nos ocasionan los problemas de la vida, nos va a apartar del amor de Dios en ninguna manera. Ahora, quizás tú estés pasando hoy por una tribulación, por un problema, por una dificultad, y esa es la pelea que tú estás librando hoy. Ahora, no estoy hablando de que estás peleando con tu mujer o mujer con tu marido. Esas peleas que se dan todos los días no se deberían de dar. Y si tú eres una pareja donde se la pasan peleando, yo quiero decirte que le pongas paro a eso, porque eso no viene de Dios. La pelea real nuestra es con el enemigo de nuestras almas, y su nombre es Satanás. Entonces es Satanás el que está provocando ese pleito, ese conflicto, para robarte la paz que Dios te da. Dios quiere que nosotros aprendamos a disfrutar de todas sus bendiciones. Entonces, quizá en este momento tú estés angustiado. Quizá en este momento tu pelea sea una situación económica. Quizá tu batalla en este momento sea la falta de trabajo. Quizá la batalla que tú estás librando en este momento sea una enfermedad. O quizá la tristeza porque las cosas no salieron como tú pensabas. Porque fracasaste en tus planes, porque no te salió bien lo que planeaste, porque las cosas tomaron otro rumbo de lo que tú pensabas. Y estás enmarcado en la tristeza. Hay angustia en tu corazón. Hay dolor. Bueno, eso es lo que Pablo está hablando. Esa es la batalla que tú estás librando. No permitas que esa tristeza te hunda en el abandono. No permitas que esa tristeza te hunda en la depresión. No deberían haber cristianos deprimidos, mas sin embargo los hay. ¿Saben por qué los hay? Porque no han entendido esto, que la victoria está en sus manos. Tenemos la victoria en nuestras manos, por lo tanto no nos vamos a dejar tumbar por la tribulación, por la angustia, por el dolor, por el sufrimiento, por la enfermedad, por la tristeza, por nada de eso nos vamos a dejar tirar al piso, porque Cristo Jesús nos ha dado la victoria. Así que debes levantarte. Debes levantarte en el nombre del Señor y saber que Dios está con nosotros. Pablo habla acerca de la tristeza que es ocasionada por Dios y habla de la tristeza que es ocasionada por el hombre, o sea, la tristeza carnal. Y quiero tocar esto, como dije, aunque en la lista que nos da Pablo aquí en Romanos 8 no menciona la tristeza, yo quise agregarla porque he visto a muchos hermanos y hermanas que están tristes por cualquier situación, y esa tristeza los hunde y los lleva hasta la depresión. No importa lo que tú estés pasando, no des lugar a la tristeza. Dice el apóstol Pablo que si alguno está triste, a ver, ayúdenme, ¿qué dice Pablo cuando alguno está triste? Ayúdenme. Cante alabanzas al Señor. Amén. Estás triste, ponte a cantarle al Señor, canta alabanzas al Señor, y esa tristeza se va a convertir en gozo. Y por eso es que el salmista decía: has convertido mi tristeza en baile. Ese es el Señor. Pero ¿qué hace usted cuando se siente triste? Se pone a llorar, a chillar, a tirarse a la cama, a lamentarse, a quejarse, incluso a reclamarle a Dios. Dios no tiene nada que ver con el asunto. Porque si Dios te deja pasar por ahí, ¿sabes por qué? Porque Dios está trabajando contigo, y Dios tiene un plan maravilloso contigo, y Dios tiene algo grande que va a hacer contigo. Y entre más grande sea el dolor, entre más grande sea el sufrimiento, más grande será la gloria que Dios va a derramar sobre ti. Pero tienes que aprender a verlo de esa manera, para que no te quejes, no te lamentes. Es que pobre de mí. Es que, Señor, ¿cuándo se va a terminar esta pesadilla? ¿Hasta cuándo, Señor, tengo que aguantar? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a esperar? Señor, ten misericordia de mí. Señor, ya no aguanto. Señor, ya no puedo. Deja de lloriquear y párate en el nombre de Jesús y dile: Señor, aquí estoy, y si va a venir más, que venga, y en el nombre de Jesús me voy a hacer frente.
Esta es la victoria que Dios da. Esa es la seguridad que debes de tener, que Dios ya te dio la victoria. Entonces, cuando Pablo le escribe a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo explica, y yo creo que sí lo vamos a leer. Váyase a 2 de Corintios capítulo 7. Mira lo que dice el apóstol Pablo hablando de la tristeza. Pablo había ofendido a los corintios por lo que les había escrito en la carta. Y como ellos se habían sentido ofendidos, se habían entristecido. Digo, hablo todo el contexto, usted si quiere después lo lee todo. Ellos habían sido entristecidos por lo que Pablo les había escrito. Pablo había sido duro con ellos al escribirle la primera carta. Ahora Pablo le dice que esa tristeza que le fue causada por esa carta que él escribió fue una tristeza que venía de Dios. Y entonces hace una separación diciendo, hay tristeza que viene de Dios y hay tristeza que viene de la pura carne. Y la tristeza de la carne te va a llevar a la depresión, te va a llevar a la tristeza y te va a llevar a la muerte. Pero la tristeza que es ocasionada por la obra de Dios en nosotros nos va a llevar a vida y vida en abundancia. Leamos lo que dice el texto. A ver, dice el verso 9, capítulo 7, verso 9, leemos. Dice así, ahora me gozo, dice, está escribiendo el apóstol Pablo, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, o sea, entristecidos, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora, cuando tú te sientes triste, acuérdate de todas las promesas que el Señor te da y no des lugar a la tristeza. Desde el momento en que tú te empiezas a sentir como decaído, como con ganas de tirarte a la cama, como con ganas de llorar, bueno, ahora todo el mundo trae un teléfono en la mano. Allí en el teléfono ponga alabanza y ponte a cantarle al Señor. Y vas a ver cómo esa tristeza se va. Dobla tus rodillas y alaba al Señor. Si sabes tocar un instrumento, agarra el instrumento y cántale al Señor. Y tú vas a ver cómo esa tristeza se convierte en gozo cuando el deleite de la presencia del Señor llena nuestro ser. Quizá el problema sigue allí, la dificultad no se ha resuelto, todavía seguimos en el conflicto, pero la paz de Dios llena mi corazón y yo puedo estar en paz. Amén. Eso es lo que debemos hacer nosotros, los cristianos. Ahora, ¿cómo dice Pablo? Regresando a Romanos 8. Dice Pablo que en ninguna manera podremos nosotros ser arrebatados de la mano del Señor, de la presencia del Señor, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada que nos pueda separar porque nosotros ya estamos garantizados por el amor de Dios en Cristo Jesús. Romanos 8, váyase al verso 38. Y leemos en el verso 38 que dice el apóstol Pablo, yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada, mi hermano, que te pueda separar, pero es necesario que estés en su presencia. Es necesario que haya convicción en ti. Es necesario que de corazón tú hayas creído en Cristo Jesús. Y entonces puedes experimentar esa victoria ante todas estas cosas. Ante las tribulaciones, ante los problemas, ante la angustia, ante el sufrimiento, ante todas estas cosas. Dice el apóstol Pablo que tú y yo
somos más que vencedores. ¿Ok? ¿Y cómo es que nosotros somos más que vencedores? Bueno, porque en Cristo Jesús Dios nos ha regalado la victoria. Por eso es que Pablo dice que tiene esa seguridad. ¿Okay? Él tiene la certeza de que nada ni nadie lo va a separar del Señor. ¿Okay? Entonces, veamos que cuando Pablo menciona esta lista, él dice que todo esto es parte de nuestra batalla. Pero, dice Pablo, a los que amamos a Dios, todas estas cosas, por difícil que sean, van a resultar en nuestro beneficio. Ahora usted dirá, pero ¿cómo me va a beneficiar a mí el hecho de que tenga que padecer 5 años de una enfermedad, o 10 años, o el resto de mi vida? Yo le doy gloria al Señor, pero hermana Rosita, Rosita está aquí. Esta mujer guerrera, usted sabe que esta mujer valiente, Dios le ha dado la victoria sobre una serie de enfermedades que los médicos no daban la más mínima esperanza. Y es hasta sobreviviente de cómo. Ahora, eso es lo que hace Dios. Una mujer que ha estado esperando por años que le puedan trasplantar su riñón. Ahí está. Su hígado, perdón. Ahí está. Esa es la victoria que Dios te ofrece. Hay gente que en este momento por la pandemia está asustada, intimidada, que se puede contagiar por tanta gente que está muriendo. Pero yo te sigo diciendo, o sea, el día que te toque con COVID o sin COVID te vas a morir. Y si Dios permite que seas contagiado, Dios te va a dar la victoria. Y yo sé que esta gente, los expertos según nos están diciendo que si tienes problemas médicos, pero ¿qué más problemas los de esta mujer? Y ahí está de pie y sigue peleando la batalla y Dios le sigue dando la victoria. Esa es la gracia de nuestro Dios. Pero hay gente que no se puede levantar, nomás porque le duele la cabeza, porque tiene dolor de estómago. No, hermano, no has aprendido que ya la victoria nos ha sido dada, que lo único que nosotros tenemos que hacer es mantener nuestra fe puesta en Cristo Jesús. Entonces Pablo dice en el verso 28 que a los que amamos a Dios, todas estas cosas que vengan van a servir para nuestro beneficio. O sea, vamos a ser beneficiados. ¿Okay? Porque Dios está obrando en nosotros, y si cualquier cosa te pasa y está dentro de la voluntad de Dios, recíbela, acéptala y gózate. Gózate porque el Señor lo ha permitido con un propósito. Quiere fortalecerte, quiere prepararte para algo más grande. ¿Se recuerda cuando Pedro y Juan, me parece, son encarcelados y son azotados, y después salen de recibir los azotes, salieron apaleados y salen gozosos porque los habían apaleado? Pero dice que el gozo de ellos estaba en que los habían apaleado por causa de Cristo. Por eso se sentían gozosos. Así que cuando te sientas apaleado, gózate. Usted dirá, ¿pero cómo? Bueno, esa es la victoria que el Señor da. Esa es la promesa que el Señor da. Que aunque estemos abatidos, aunque estemos angustiados, aunque estemos desesperados, aunque estemos con dolor, con sufrimiento, con lo que sea, aunque tengamos con amenaza de muerte, o sea, contra espada, que tengamos la certeza de que Dios tiene el control. Y nada te va a pasar si Dios no quiere. ¿Ok? Si Dios no quiere, a ti te pueden inyectar el COVID. Y si Dios no quiere que te mueras, no te vas a morir. Ahora, nos falta fe para aprender a aplicar esta palabra en nuestras vidas. Dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a nosotros. Eso
es lo que debe dar a mí la confianza de que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Okay? Entonces, si yo tengo la convicción de que Dios tiene el control de todas las cosas, entonces yo puedo estar confiado de que nada ni nadie me va a separar del amor de Dios, que no hay tribulación, que no hay angustia, que no hay persecución, que no hay hambre, no hay desnudez, no hay peligro, no hay espada, no hay tristeza, no hay enfermedad, no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Antes, dice el verso 37, y con esto terminamos. Antes, dice el apóstol Pablo, verso 37, en todas estas cosas. ¿Qué cosas? ¿En qué cosas? Bueno, en la lista que nos acaba de dar. En la tribulación, en la angustia, en la persecución, en el hambre, desnudez, peligro, espada, tristeza, enfermedad y todo eso lo demás. Dice, en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y su nombre es Cristo Jesús. A Él sea la gloria. Amén. Alabado sea su nombre. Quiero pedirte que ahí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu rostro y hables con Dios. Y si estás pasando por un momento difícil en tu vida, si estás pasando un tiempo de prueba, quiero que sepa que es una lucha espiritual y que la única forma como lo vas a vencer es con la oración, es con tu fe. Y Dios te dice hoy que la victoria está en tus manos. Así que no es imposible. Aunque parezca imposible, aunque los médicos te digan que ese mal no tiene remedio, para Dios no hay nada imposible. Y si Dios te dice que te da la victoria, créele a Dios. Si estás pasando por momentos de tristeza, de angustia, dolor, sufrimiento, enfermedad, yo quiero que hoy le creas a Dios. Yo quiero que hoy tú hagas un paso de fe y por fe le digas: Señor, yo tomo la victoria. Señor, yo tomo la victoria en el nombre de Jesús. Yo me declaro victorioso en el nombre de Jesús. Esto no me va a vencer, esto no me va a derrotar, porque soy tu hija, porque soy tu hijo. Y si tú todavía no has conocido a Cristo, si todavía no eres hijo o hija de Dios, yo quiero invitarte hoy a que le abras tu corazón a Cristo. Yo quiero invitarte a que en este día, en esta hora, después de haber escuchado esta palabra, tú abras tu corazón y le ofrezcas tu vida a Cristo. Tú hagas un compromiso con Dios, no conmigo ni con esta iglesia, sino con Dios. Haz un compromiso con Él de que le vas a entregar tu vida, de que vas a vivir para Él. Y yo te aseguro que Él pondrá la victoria en tus manos. Mientras todos están orando, yo quisiera preguntar si acaso hay una persona entre nosotros que hoy quisiera abrir su corazón a Cristo. ¿Hay alguien entre nosotros que quisiera invitar a Jesús para que sea su Señor? ¿Alguien quiere recibir a Jesús como el Salvador de su alma? Habrá una persona. Solamente levántame tu mano porque quiero orar por ti y quiero orar contigo. ¿Habrá una persona? Levántame tu mano. Quiero hacer una oración contigo. Todos estamos orando, todos con sus ojos cerrados, orando al Señor. No hay ni una persona que hoy quisiera rendirse a Cristo. Ahora yo quiero preguntar si hay entre nosotros algún hermano, alguna hermana que ya tiene a Cristo Jesús en su corazón, pero por alguna razón se ha dejado, se ha apartado y quisiera retomar el camino del Señor. También quiero pedirte que me levantes tu mano. Amén, varón, vamos a orar por ti. Puedes bajar tu mano. Bendito sea el Señor. Habrá alguien más que hoy dice: Señor, yo quiero retomar el camino, yo quiero empezar a echar mano de esa victoria, porque sé que soy más que vencedor, sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Habrá alguien más? Yo quisiera retomar. Amén, gloria al Señor. Vamos a orar también por usted, hermana. Bendito sea el Señor. Hoy es un día de bendición. Hoy Dios está dando una nueva oportunidad. Por última vez, habrá alguien que quiera abrir su corazón, invitar a Jesús, recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Levántale tu mano. Si no hay nada
Quisiera preguntar si acaso hay alguien entre nosotros que en este momento está peleando una batalla. Si hay alguien entre nosotros que en este momento está angustiado, está triste, está azotado por una enfermedad, está desesperado, está pasando por conflictos de matrimonio, de trabajo, lo que sea. Yo quiero pedirte que si tú estás pasando por una situación, que te pongas de pie, porque quiero orar por ti, quiero decirte que la victoria está en tus manos. Amén, gloria al Señor. ¿Tenemos a alguien más? Amén, gloria al Señor. ¿Alguien más que está en este momento peleando batalla? Amén, gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? Tenemos 3 valientes, 4, 5, 6, 7 valientes que hoy están diciendo amén, 8 valientes que están diciendo Señor, tú nos has dado la victoria. 9, bendito sea el Señor. Alguien más que quiera decir, pastor, yo estoy peleando la batalla. Amén, gloria a Dios por esta hermana. Alguien más, aparte de estos 10 valientes que hoy se están poniendo de pie para decir, Señor, queremos tomar posesión de la victoria, porque tú nos has dado la victoria, porque si la victoria está en nuestras manos, no tenemos de qué afligirnos, no tenemos de qué preocuparnos, vamos a estar confiados y nuestro afecto está en ti. Bendito sea el Señor. A ti que te pusiste de pie, quiero que le digas al Señor en esta hora, Señor Dios, yo reconozco que tú me das la victoria, pero también reconozco, Señor, mi debilidad. Reconozco, Señor, que mis fuerzas se acaban. Reconozco, Señor, que muchas veces he dicho no puedo, pero ahora, mi Dios, te doy gracias por tu palabra. Y ahora, Señor, yo echo mano de tu promesa. Y ahora, Señor, yo tomo esa victoria. Y ahora yo sé que no hay nada ni nadie que me pueda separar de tu amor. Ahora yo sé que todas estas cosas que vengan a mi vida, yo las puedo superar, yo las puedo vencer en el nombre de Jesús. Sé que soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Sé que tengo la victoria porque tú me la has dado, porque mi fe la he puesto en ti, y por medio de mi fe yo recibo esa victoria y me declaro victorioso, me declaro vencedor en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate en aquellos, Señor, que hoy retoman el camino, aquellos, Señor, que en este día han sentido la necesidad de volver a empezar, de encaminarse de tu mano, de tomarse de tu mano, de caminar contigo, Señor. Un día, por cualquier razón, se dejaron, se apartaron, pero ahora te están diciendo, Señor, te necesitamos. Padre, extiende tu mano hacia ellos, tómalos de la mano, Señor, afírmalos en la fe, llévalos de victoria en victoria, llévalos, Señor, de gloria en gloria. Hazte ellos siervos y siervas, Padre, que honren y glorifiquen tu nombre, y ayúdales, mi Dios, a permanecer firmes. Ayúdales, Señor, a perseverar hasta el último momento cuando tú los llames a tu presencia. Hoy han escuchado que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de tu amor. No hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar de tu mano. Por lo tanto, Señor, afirma tus pies sobre la roca que es Cristo. También, Señor, quiero rogarte en esta hora por aquellos que están aquí, Señor. Aquellos que aún no te han conocido, Padre. Aquellos que todavía se resisten a abrir sus corazones. Solo te pido misericordia, Señor, y que les concedas una nueva oportunidad para que se arrepientan, para que, mi Dios, puedan experimentar esa tristeza que viene de ti, esa tristeza que produce arrepentimiento para salvación, que llegue a sus vidas, para que se den cuenta que separados de ti nada somos, que te necesitamos, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Toda la gloria, la honra y la alabanza es tuya. Te agradecemos, a Dios, por estos 18 años de victoria. Te agradecemos por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y aún por lo que vas a hacer, porque creo, Señor, las palabras del salmista. Creo, Señor, que harás grandes cosas con nosotros. Creo, Señor, que el día de mañana la gente dirá, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, y nosotros estaremos alegres, nos gozaremos y nos alegraremos, porque tú nos has dado la victoria. Ahora, mi Dios, sabemos que tú eres santo, santo, santo.
Señor. Todo espíritu inmundo, huye.